quiere compartir esta mañana a través de su palabra. No me vea a mí, ni lo que sale de mí. Perciba lo que dice la palabra del Señor, para que pueda hacer efecto en su vida, y pueda cambiar, y pueda renovar, y cumplir con el propósito el cual Dios nos dio esta vida y nos dio la salvación. En esta mañana, hermano, vamos a concluir el ciclo de conferencia o predicación que se había titulado, hemos titulado, ¿cuál es tu destino? El hermano César habló en el primer domingo, una nueva vida en Cristo. Y una nueva vida en Cristo es ser nueva criatura. Luego el segundo domingo predicamos servir a Cristo. El domingo pasado también se dice todo sobre creer en la obra de Cristo. Y hoy vamos a estar hablando, predicando y meditando sobre ser un verdadero discípulo de Jesús. Qué maravilloso, hermano, que mientras muchas personas no han conseguido su propósito en su vida o no saben cuál es su destino, o muchas personas viven su vida con un propósito equivocado. Hoy en la mañana y a través de este ciclo de conferencia y predicación, el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, le dice en esta mañana que su destino y su propósito por el cual Dios le dio su vida y está aquí en la iglesia es para ser un verdadero discípulo, un verdadero creyente. Y en eso vamos a basar la meditación, la predicación de no es mi palabra, es la palabra del Señor. Y vamos a comenzar hablando, porque hay aspectos que el Señor quiere que usted y yo nos destaquemos. Obviamente para ser buenos discípulos. Y vamos a disertar sobre dos aspectos principales, que es la obediencia y la renuncia, o renunciar a todo. Yo estoy buscando, investigando el significado de obediencia. El diccionario pequeño de Larousse lo define de esta manera. Obediencia es someterse a una voluntad ajena, a la voluntad ajena, y ejecutarla. Oigamos bien. Obediencia es someterse a voluntad ajena y ejecutarla. Mi pregunta esta mañana, para entrar ya, ¿su voluntad está sometida a quién? Porque como seres humanos, aquí en nuestra tierra, nuestra voluntad siempre va a estar sometida a algo. Pero qué maravilloso cuando usted y yo sabemos, como dijo la hermana Carol, mi voluntad está doblegada ante la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable, buena. Porque si usted no está sometido a esa voluntad, busque y revísese a qué voluntad está sometido. Para eso estamos acá, para reflexionar sobre esta palabra, meditar. Y la palabra del Señor es para enseñar y obedecerla. Pero
Algunas veces, para que nosotros seamos obedientes, y decía en la célula conversando con usted, ¿a usted le gusta que los hijos sean desobedientes? ¿Verdad que no? Nadie le gusta que sus hijos sean desobedientes. Pero para ser obedientes hay 3 aspectos que tienen que estar en nuestra vida, en nuestro ser: conocimiento, entendimiento y reconocer. Para ser obediente tiene que conjugarse en nuestro ser el conocimiento, el entendimiento y el reconocimiento. ¿Por qué? Porque usted tiene que conocer a quién le está obedeciendo, entender a qué le lleva esa obediencia y reconocer, como dice el concepto de la Raos, el obediente ejecuta la voluntad de otro. Y es ahí donde usted va a ser obediente. Porque mientras usted tenga el conocimiento y el entendimiento, ¿dónde se manifiesta la obediencia? En el accionar, en el ejecutar, en el hacer. Porque el pecado, ¿dónde se manifiesta? En la mente, ¿verdad? En primera instancia. Pero la obediencia se manifiesta cuando nosotros estamos construyendo, haciendo, moviéndonos, tomando decisiones, ejecutando. Pero si su conocimiento y su entendimiento no reconoce la verdad de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué el Señor Jesucristo derramó su sangre en el Calvario si no entiende o no entendemos que es nuestro Redentor perfecto, nuestro Salvador? Cuando estamos en la calle, le vamos a creer a cualquiera, le vamos a obedecer a cualquiera, porque siempre usted y yo vamos a estar sometidos dentro de una estructura organizacional formada por un conjunto de normas y leyes, queramos o no queramos. Por eso es importante, hermano, cuando usted oye o estamos oyendo esta palabra y el Señor nos hace énfasis de que quiere que usted y yo seamos verdaderos discípulos de Él. Y por supuesto, el verdadero discípulo es obediente a su palabra. Pero vamos a leer en la Sagrada Escritura qué nos dice el Señor acerca de la obediencia. Vamos a leer en 1 de Pedro. Amén. Cuando lo tengamos en nuestros ojos, vamos a leer 1 de Pedro 1:22. Y dispongamos nuestros oídos espirituales para que tengamos el conocimiento, el entendimiento y reconozcamos en nuestro accionar, en nuestro trabajo, en la calle, donde usted y yo nos desarrollemos nuestras actividades, podamos ejecutar esta palabra. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 1:22 así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, si usted y yo no tenemos este conocimiento, ¿cómo vamos a obedecer a la verdad?
si no tenemos el entendimiento de qué es la verdad, muy difícil la vamos a ejecutar. Es decir, muy difícil vamos a ser obedientes. Entonces es importante, y hacemos énfasis en esta palabra, de que debemos ser obedientes y tener nuestra voluntad doblegada a la voluntad del Señor. Porque fíjense, aquí dice, yo debo o debemos entender que la verdad purifica nuestras almas. Alguna versión dice nuestro corazón, pero obviamente cuando habla de corazón es nuestra alma. ¿Para qué? Para que cuando andemos y nos relacionemos, expresemos y ejecutemos ese amor fraternal que Dios nos da a través de nuestra obediencia a la verdad. Por eso es importante de que entendamos todos los beneficios que obtenemos cuando somos obedientes, es decir, somos un verdadero discípulo de Jesús. Pero también debemos renunciar a todo. Pero vamos a ver qué dice la palabra sobre esta verdad. Y vamos a leer en la Sagrada Escritura, en Lucas, capítulo 14, y vamos a estar disertando, meditando, del versículo 25 al 28 y 33. Amén, hermano. Y abre esos ojos espirituales para que vaya meditando, vayamos meditando, reflexionando y buscándonos esa perfección para ser esos verdaderos discípulos que el Señor, el Rey de Reyes, necesita aquí en la tierra. La palabra del Señor dice así, el versículo 25, amén. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No se preocupe. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33, hermano, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjense, el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y cuando él se refiere a un todo, ¿quién se refiere aquí a un todo? El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra y predicó su evangelio. Pero vamos a meditar cuando él dice que usted y yo debemos renunciar a todo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a renunciar a todo? ¿Para qué? Pero más duro y con ganas. Para ser discípulo con ganas, hermano. ¿Verdad? Para ser discípulos, verdaderos discípulos del Señor. Pero vamos al todo.
el todo está formado por partes, ¿verdad? ¿Y a qué parte se refiere aquí el Señor? Las partes son mis relaciones sociales, mis familiares y todas mis posesiones. No se preocupe, que no le vamos a quitar su casa, ni su carro. Por eso que hay que entender la palabra. Porque a primera vista podemos creer que tenemos que entregar. Pero vamos a seguir revisando qué dice la palabra. Si vamos al versículo, dice 25, pero guárdese ese todo. Y mire lo que dice acá. Porque uno tiene que revisar el contexto y el por qué el Señor. Porque quien está hablando aquí en la palabra es el Señor Jesucristo. Y hoy usted tenemos ese privilegio de recordar lo que el Señor Jesucristo le dijo a las grandes multitudes. Recuerde que no lo digo yo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? El versículo 25. Vamos a hacer un ejercicio mental. Me imagino yo que el Señor Jesucristo iba de espalda y detrás las grandes multitudes. ¿Y qué dice la palabra? Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, le dijo: si quieren ser mis discípulos, aborrezcan. Vamos a ver si están aquí o están en otro lado. Aborrecer. Pero Dios no se contradice en su palabra. Yo sé que en su mente dice que es eso, porque hay un versículo que dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero esto hay que, por eso es que la palabra del Señor tenemos que entenderla. El Señor Jesucristo le habló así a las multitudes para demostrar que Él no estaba motivado por las multitudes. A Él no lo motivaban las multitudes. En realidad, el Señor Jesucristo en ese momento lo motivaba es que, aquí lo dice la palabra, lo que realmente le motivaba al Señor Jesucristo es que de esa multitud salieran verdaderos discípulos. Y hoy en esta mañana renovamos, refrescamos esa palabra. El Señor quiere que cada uno de nosotros sean sus verdaderos discípulos. Y más adelante vamos a buscar en Mateo rápidamente, Mateo 10:37, que nos aclara a qué se refiere aborrecer a tu padre y a tu hijo. Eso simplemente fue como algo, esa frase, esa parábola utilizó el Señor para filtrar realmente, porque hay muchos, ¿verdad?, que vienen al Señor es por alguna motivación. Y el Señor quiere que quien le siga sea su verdadero discípulo. Amén. ¿Y usted y yo somos qué? Verdaderos discípulos, porque estamos recibiendo su palabra, estamos recibiendo su bendición. Y si tenemos alguna debilidad, para eso es que estamos acá, para perfeccionarnos y fortalecernos en el Señor. Amén. Por eso es que existen los discipulados. Por eso los domingos a las 9 de la mañana, muchos de ustedes, yo no estoy porque tengo otras responsabilidades, están aprendiendo más del Señor. Amén. Fíjense, Mateo, la Sagrada Escritura nos dice y nos aclara acá la intención de la palabra del Señor. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí.
y vuelve. Aquí rectifica el versículo 33 y 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué significa renunciar todo para seguir a Cristo? No es que vamos a abandonar nuestro Padre, no es que vamos a abandonar nuestra madre, no es que vamos a abandonar nuestros hogares. El sentido de la palabra, el entendimiento es que nuestro amor, principal amor, debe estar en el Señor. Porque ¿quién creó nuestros hijos? ¿Quién fue el que le dio vida? Simplemente nosotros somos instrumentos para traer esa vida. Pero quien le dio crecimiento en el vientre de su madre es Dios. Y Dios te dice, antes de regañar a tu hijo, búscame a mí primero, que yo te enseño a cómo orientar a tus hijos. Antes de decirle cuídate, hijo, antes de salir a la calle, el Señor nos dice, ora y busca primero mi rostro, que yo te doy la sabiduría y te acompaño y te protejo a tu hijo. Amén. Ese es el entendimiento de esta palabra. Porque hay quienes lo interpretan de que hay que abandonar todo. Y entonces, ¿cómo crece la sociedad? Simplemente, por eso es que la palabra hay que entenderla y buscar ese entendimiento, esa sabiduría en Dios y en la misma palabra. Porque si no, algunos correrán. Menos mal que el ejemplo que trae en la mente era el hermano César. ¿Verdad que el hermano César no regaló la camioneta a nadie? Ni yo tampoco. Pero yo quiero y sigo estudiando y sigo buscando a Dios, porque yo sé que yo soy un discípulo de Dios. Y usted también es un discípulo de Dios. Las cosas de más adelante vamos a ver ese sentido cuando el Señor dice, debemos renunciar a todo. Y cuanto a las posesiones, fíjese, en cuanto a las posesiones, ¿cuáles son las posesiones? Mi carro, mi casa, ¿qué más? Mi carro, mi casa, mi trabajo. Él dice que renunciemos a eso, pero renunciarlo es que no nos creamos dueños de esas cosas. Porque usted y yo, aquí en la tierra, lo que somos simples administradores de todo lo que tenemos. Porque es cierto, hermano, el que tiene mucho quiere más. Y dice la palabra que nunca se sacia de acumular. Es decir, que su amor está en las cosas materiales. Y con esa actitud, usted y yo no podemos ser verdaderos discípulos de Dios. Pero tampoco significa que nosotros no vamos a tener casa ni vamos a tener vehículos. No. Simplemente la palabra nos enseña que usted y yo no podemos tener el amor en las cosas terrenales, en las cosas materiales. Porque si usted centra su amor en las cosas materiales, la palabra dice, esas cosas están compitiendo con el señorío del Señor en su corazón. Porque donde está mi corazón, fíjense, donde está mi tesoro está mi corazón. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Que su corazón esté centrado en Él, esté centrado en la verdad. Amén. Amén. Que
Que tengamos propiedad, bienvenido a la propiedad, bienvenido a todos los carros, pero que ese carro no se transforme en el ídolo mío, que esa tecnología que tengo en mi hogar no se transforme en el nuevo ídolo, como está sucediendo en estos momentos, donde hay nuevos ídolos, los tenemos en nuestra casa y estamos, como dice, desviando el verdadero amor hacia Dios y lo colocamos en todas las tecnologías de punta que podamos nosotros encontrar. Y nos olvidamos de que debemos estar centrados nuestro amor en el Rey de Reyes, Señor de señores. También, hermanos, lo que significa, fíjense, lo que significa renunciar, o lo que significa, en otras palabras, abandonar todas nuestras posesiones, es deslastrarnos de ese ego que muchas veces tenemos acumulado en nuestro corazón. Dios quiere quitarnos el rencor, la angustia, los temores, para que convertirnos en su verdadero discípulos. Amén. Amén. Y renunciar a todo quiere decir abandonar sin excusa algunos o todos los intereses egoístas como objetivo principal de su vida y mi vida. Dejar todo por Jesús, fíjese, dejar todo por Jesús es una rendición absoluta, de una vez y para siempre, de todos los intereses egoístas y la gratificación personal como meta en nuestras vidas. Es deslastrarnos de todo interés terrenal y vivir para los intereses espirituales. Renunciar a todo es seguir a Cristo. Significa, fíjese, es importante cuando nosotros entendemos la palabra, dice, renunciar a todo significa entrar en la visión de Jesucristo. Vivir con la intención de Jesucristo. Conocer y ver el verdadero diseño de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué objetivo? Vivir para Cristo es, como dije anteriormente, entrar en su visión, conocer su intención y el diseño de Jesús para promover, fíjese, para promover la gloria de Dios y bajar el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Por eso Dios está buscando cada día nos está y esta mañana que esto nos sirva de reflexión. El verdadero discípulo que Dios quiere es aquel que baja el reino de los cielos aquí en la tierra. Y usted se pregunta, ¿cómo bajo yo el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo, hermana? Orando constantemente, buscando su rostro, buscando su palabra, pagando mal por bien. Mal por bien o bien por mal. Si a mí me hacen mal, ¿con qué debo pagar? Haciendo bien. Ese es el verdadero discípulo. Atendiendo también al llamado que hace la iglesia, hace el pastor, hace los líderes, a participar en todas las actividades del Señor. Porque cuando hacemos alguna actividad, como dice la palabra, vamos a llevar, si lo hacemos en corazón, nos vamos a llevar el reino de Dios. Y a mí me sorprendió cuando yo entendí que yo puedo traer el reino de Dios aquí en la tierra. Y hoy me contento porque sí lo traje. Amén. Y mi muestra, estoy yo acá. Mi testimonio soy yo mismo. El hecho que hoy
salga de mí esta palabra a través de lo que Dios me ha enseñado, es traer el reino de Dios a mí primeramente para poder llevarlo a los demás. Amén. Qué bonito es. Amén. Y luego, maravilloso es cuando usted ha predicado y ve a su hijo, ve a su amigo, a su compadre, a su sobrino o su amigo viniendo aquí a la iglesia, a otra iglesia. Pero principalmente, obviamente, tenemos que trabajar para que venga acá. Pero qué maravilloso es, ahí usted ha bajado al reino de los cielos a esa persona, a ese amigo que trajo a la iglesia. Por eso, qué maravilloso, hermano, cuando entendemos la palabra de Dios y la sentimos en nuestro corazón. La hacemos parte de nuestras vidas. Que tenemos problemas, que tenemos situaciones difíciles, en el nombre del Señor lo vencemos. Amén. Amén. Porque usted es un discípulo de Dios. Y somos discípulos de Dios. Y vamos a la perfección cuando somos obedientes a la palabra. Y renunciamos a todo, porque ahí debe haber un cambio radical en nuestras mentes. Si antes pensaba mal, ahora ¿cómo debo pensar? Y yo decía al comienzo que dice la palabra, pero reflexionaba, de que nuestro pensamiento tiene que cambiar. Porque el pecado se concibe, es en nuestra mente. Cuando ya nosotros estamos pensando mal de otra persona, ¿qué estamos haciendo? No lo estamos amando. Si no lo estamos amando, estamos incumpliendo, transgrediendo, que dice, amados, uno de los mandamientos que dice, amados unos a los otros. Solamente el hecho de pensar, ya estamos pecando. Y como decía, y obedecer es cuando estamos ejecutando. Y maravilloso es cuando entendemos toda esta palabra. Y fíjense, dice que debemos tener una mentalidad en la cual tú no pensarás más en disponer de las cosas que poseemos, pero sin antes consultar a Dios. Es decir, si usted va a hacer algún negocio, va a comprar, va a vender, primero debe consultar al Señor. Por eso no se preocupe, que Dios no está interesado en su casa ni en mi casa, ¿verdad? Dios no está interesado. Dios está interesado en su corazón, es en nuestro corazón, no para apropiarse de nuestro corazón, es para limpiarlo, para usarlo a usted y a mí, para que seamos sus embajadores y que su poder, su magnificencia se manifieste en nosotros para beneficio de la humanidad. Amén. 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 Y la intención, obviamente, si yo pienso mal, mi intención no puede ser bien. Por eso, en Colosenses 3:23 nos dice: haced todo para el Señor y no para los hombres, porque de Él recibirás herencia, porque a Cristo Jesús servís. Entonces, el verdadero discípulo que quiere Dios, y es la reflexión para mí, para ustedes, a través de la palabra, es que, como decía la vez pasada, si usted está jugando fútbol, piense que está jugando fútbol para Dios. Y si le está jugando para Dios, su comportamiento tiene que ser como un siervo de Dios. Si usted está en su trabajo, debe bajar el reino de los cielos a su trabajo, porque usted es un discípulo de Dios. Si usted está entrenando o haciendo deporte, igualmente. Porque no creamos que el reino de los cielos es únicamente aquí en la iglesia. Dios está en todas partes, pero Él necesita de usted y de mí, de los verdaderos discípulos, para manifestarse en todas partes.
Amén. Amén. Y vamos, no sé cómo estoy de tiempo. Rápidamente, para concluir, hay una característica del verdadero discípulo. Y algo que usted tiene que decir conmigo, esa característica se identifica conmigo. Vamos a decirlo. Esa característica se debe identificar conmigo, porque yo soy, o quiero ser, un verdadero discípulo del Señor. Amén. 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 Y ya usted la sabe. El problema está que algunas veces no la aplicamos. No doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de la verdad, que es Cristo Jesús. Rápidamente, el verdadero discípulo es un alumno y reconoce al Señor como su maestro. Eso significa que constantemente debemos nosotros estar buscando la palabra, haciendo discipulado, buscando, incluyendo, buscando esa verdad que está aquí en la Biblia. Tenga un año, tenga 10 años, tenga 20 años, tenga 40 años en el Evangelio, siempre hay que andar buscando, somos alumnos, ¿verdad? Porque el que lo sabe todo es Cristo Jesús. Ser discípulo de Cristo es ser un cristiano. Amén. Amén. Ser discípulo es ser un seguidor de Cristo, alguien dedicado a sus intereses, uno que abraza sus principios, que cree su doctrina y sigue su ejemplo. Amén. Ser discípulo de Cristo es entender también, fíjese, ser un discípulo de Cristo, que aquí es donde debemos ganar siempre esa lucha. Ser un discípulo de Cristo es hacer siempre que nuestra mente obedezca la palabra de Dios. Porque la verdadera pelea de nosotros como cristianos la tenemos. La guerra espiritual se da en nuestra mente. Y para terminar, vamos a leer rápidamente el versículo del capítulo de Lucas. Vamos a leer el versículo 33, porque nos lo ratifica en el 33 y en Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. ¿Y cuál es esa cruz? Llevar la cruz es negarnos a nosotros mismos. Pero el sentido de esta palabra, de negarse a nosotros mismos, no es negarse de cosas. Porque ya sabemos que podemos tener carro, pero no. Es negarnos, eso es lo que dice la hermana por allá, Gisela. Negarnos a nosotros mismos tiene que ser un principio de vida. Fíjese, la afirmación de uno mismo pertenece a la existencia del pasado. Es decir, los vicios, los malos hábitos, todas las malas costumbres quedaron atrás. Porque cuando usted y yo levantamos nuestra mano y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, todo eso fue crucificado, fue sepultado junto al Señor. Y ahora somos, ¿qué somos? Nueva criatura. Todo ese ego queda sepultado. Pero la pregunta es, revisémonos, ¿será que siempre es así? Si no es así, luchemos, hermano, para que constantemente nos limpiemos de ese ego, porque Dios nos dio ese gran beneficio que es el perdón. Y llevar la cruz es, ¿por qué tenemos que llevar la cruz? Porque el verdadero cristiano, fíjense, el verdadero cristiano está muerto para el mundo. El verdadero discípulo ha muerto para el mundo. Pero obviamente no va el mundo por nada.
porque todavía respiramos y andamos. Hemos muerto para el mundo, es el viejo hombre. Hemos muerto para el mundo, para la vieja vida y para el antiguo egoísmo. Agárrese de esta palabra y esta enseñanza, hermano. Ahora usted y yo vivimos para Dios y Cristo es nuestro principio de vida. Cristo es el que nos da, Él nos dio, Él nos da, nos dio, nos dará el verdadero sentido de vivir. Por eso que dice, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Yo quiero esta mañana hacer un llamado a 6 amigos que varios domingos nos han visitado, o hay un amigo que por primera vez vino, está aquí visitando nuestra iglesia, sea bienvenido. Pero el llamado es que si usted sintió que Dios le tocó su corazón con esta palabra y quiere sacar de su corazón todas aquellas amarguras, todos aquellos vicios, todo aquello que lo ha mantenido postrado en el mismo sitio durante tantos años y quiere recibir a Cristo como su Salvador, puede levantar las manos y estaremos orando por usted. No pierda esta oportunidad, porque Dios siempre va a estar tocando las puertas, pero nosotros no siempre estaremos vivos en esta tierra. Si usted sintió ese deseo, levante la mano. Si no, vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas, nos siga dando revelación a través de la oración y ser esos verdaderos discípulos de Dios que necesitamos, hermano. Hoy por hoy necesitamos. Yo hablaba con mis hijos, con mi hermano, y miramos la situación, es que aquí no hay otro camino. El camino es el Señor, el camino es Dios, es que no hay otro. No vamos a traer detalles de aquí, de allá, no. No hay otro camino, hermano. La verdad y la vida está en Jesús. Amén. Padre de la gloria, Padre celestial, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque los que estamos acá queremos llegar a esa perfectibilidad de tu palabra. Gracias, Señor, por esta sabiduría, por este conocimiento y este entendimiento, porque queremos doblegar nuestra voluntad a la voluntad tuya, Padre celestial. Queremos ser la sal de la tierra. Queremos ser la luz, Padre celestial, en la oscuridad. Queremos que en nuestro corazón brille el gozo, brille tu evangelio, Señor. Queremos ser portadores de tu obra. Queremos ser portadores de las buenas nuevas de tu evangelio, Padre celestial. En esta mañana, Señor, oramos para que siga, Señor. Y continuemos con este crecimiento espiritual de nuestra iglesia, Señor. Porque tú dices en tu palabra que somos más que vencedores. Porque el que está dentro de nosotros es más poderoso que el que está afuera. Bendícenos, Señor.